Alabado sea Cristo Jesús. Glorificado sea nuestro Dios. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la primera iglesia hispana Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road en la ciudad de Bristol, Pensilvania. Doy gracias al Señor por esta bendición que me da, este privilegio que me concede de estar en su casa de oración, donde puedo contemplar su hermosura e inquirir en su templo. Todos los hermanos también que están aquí, pues podemos hacer lo mismo. Quiero ahora invitarles a que elevemos una oración a nuestro Dios, alabado sea el Señor, para dedicar este servicio a Él. Amante Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos has dado. Gracias por este privilegio, Señor, que nos concede de estar en tu casa de oración. Gracias, Señor, porque nos dejas acercarnos a ti. Gracias, Padre Santo, porque tú, oh Dios, eres un buen Dios, un Dios de amor y de misericordia, un Dios amable. Señor, te pedimos en esta noche, Señor, que tú seas con nosotros, que tu Espíritu nos guíe, Señor, a toda verdad y a toda justicia. Y, Padre, también pedimos que tu Espíritu de nuevo vaya delante de nuestras voces, oh Dios, y toque la vida, los corazones, la mente, Señor, de nuestros hermanos y de nuestros amigos, oh Dios, para que ellos puedan también ser beneficiados. Alabado sea el Señor por el estudio de tu palabra. Señor, dejamos todo en tus manos, esperando que tú nos guíes y que tú nos dirijas, Señor, en todo lo que aquí hagamos. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Amén. Muy bien, hermanos. Dios me les bendiga. Vamos a cantar un cántico ahí, después vamos a interceder por los enfermos. Tenemos muchos hermanos afectados de salud, incluyendo mi persona, hermano Marcelino, Aida y Gladys, bueno, y un montón de gente. Gloria a Dios. Amén. Suena las trompetas. Trompetas, sí, la iniciaba de viaje. Pero ahí está bien. Okay. O como el otro. O como las 9 de la noche. Ladrón en la noche. Alabado sea el Señor, glorificado sea Cristo Jesús. Como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, Así será la venida del Hijo del Hombre. Eso lo dice la Biblia. Ella no puede mentir, que su venida será como ladrón en la noche. Que su venida será como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Así será la venida del Hijo del Hombre. Así lo dice la Biblia. Ella no puede mentir, que su venida será como ladrón en la noche. Que su venida será como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Así será la venida del Hijo del Hombre. Así lo dice la Biblia. Ella no puede mentir, que su venida será como ladrón en la noche. Que su venida será como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Así será la venida del Hijo del Hombre. Esto lo dice la Biblia. Ella no puede mentir, que su venida será como ladrón en la noche. Que su venida será como ladrón en la noche. Amén. Y así la palabra del Señor dice que será así como ladrón en la noche, pero también nos advierte una cosa, o nos dice, okay, no como advertencia, sino que nos aclara que para nosotros los creyentes, los cristianos, no nos va a tomar de sorpresa como ladrón en la noche, sino que nosotros daremos, como prácticamente dice así, en primera de Tesalonicenses o segunda de Tesalonicenses 1, alabado sea el Señor, lo dice claro, o sea, primera de 5, ¿me entiende? Ahí está el asunto, ¿ok?
Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Hermano Marcelino va a elevar una oración a favor de todos nosotros que estamos afectados de salud. Amén. Dios bendiga a todos mis hermanos. Amén. Esta hermosa y preciosa Santo. tarde. Damos gracias a Dios en esta noche por la bendición de estar aquí una vez más presentes en el templo para estudiar la palabra del Señor. Dios me los bendiga. Estamos Amén. con vida, estamos en salud, estamos Gracias a bien Dios. por las llagas de Jesucristo. Amén. La Alabado Biblia dice en Jesús. San Juan 6:16, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba Alabado sea el mar Dios. con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, mas él les dijo: yo soy, no temáis. Entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Con gusto Praise lo the recibieron. Lord. Qué bueno recibir al Señor con gusto, porque Yes, estamos pasando por aleluya. una tormenta, ¿verdad? Difícil. Gloria al nombre del Señor. Así que en esta noche, hermanos, oramos por la hermana. Damos gracias a Dios por la salud de mi hermana Aida, Sí, Señor. Iván, Alabado Jesús. María Peña, Adrián Martínez, Carmen Borrero, Francisca Almonte, Santa Medero, Zaira y Richard. Richard está malo allá en Puerto Rico, supuestamente me dijo Aida. Quiero presentarnos en oración. Amén, amén. Be praying for him. Por Jesús Rivera, por salvación, por mi prima Ramonita Martínez, Bismarck Cardosa, Lucy Cordero, Iluminada Cordero, Francisco Villegas, la mamá de la pastora Brenda, mamá de la pastora Yajaira, Dina Castañeda, su hogar, por hogar, Mariela Rodríguez de cáncer, Lucy Sánchez, Maribel Mora, María Romero, papá de hermana Silvia, Violet. Violet and Family, Gladys Román, Melissa Martínez, los países de Venezuela, Ucrania, Rusia, Israel, Palestinos, USA, Jessica Madera, Ría y Rodriguito. ¿Ría? Ría. Ría y Rodriguito. Vivi y Marcelino. Dios lo bendiga. Amén. Aleluya. Gracias a Dios, hermanos, estamos en victoria. El Myself que too, está Señor. derrotado es Satanás, hoy por el hermano William, Amén. que no puso el nombre aquí de él. Gloria al nombre del Señor. Y por todos los hermanos que no hemos mencionado, que están padeciendo alguna enfermedad, los declaramos sanos por la llaga de Cristo. Amén. Crea lo que ya Cristo lo hizo hace 2000 años atrás. No importa cómo nos sintamos, el diablo sigue siendo mentiroso y Cristo sigue siendo verdadero Dios. Amén. y Amén, verdadero Señor. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te honramos, bendecimos tu nombre. Damos gracias porque por gracia hemos recibido tus muchas bendiciones. Sí, Señor. Señor, en esta noche presentamos a cada hermano, creyendo por la sanidad de cada uno de ellos, creyendo que ya tú obraste en ellos el milagro, la sanidad ya está hecha, Dios mío. Permítanos, oh Dios, que aprendamos a relindarnos, a tomar lo que ya tú nos diste, a defender la sanidad que tú nos diste, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Nosotros estamos sanos para la gloria y la honra tuya, Dios mío. Señor, hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. En el nombre de Jesús, Señor. También pedimos por los países de Venezuela, por Ucrania, por Rusia, Israel, Palestina y USA. Y alabados a Dios para siempre. En el nombre de Jesús, Señor, los declaramos libres. Señor, que tú y la política, Dios mío, que está aquí alrededor de la esquina, Señor, que, Señor, no sabemos lo que esto contrae, Dios mío, pero nosotros seguimos creyendo en ti, que tú tomas el control, tú Sí, quitas Señor. reyes y tú pones reyes. Tú sabes, Señor, mejor que todo el mundo lo que hay que hacer, oh Dios. En el nombre de Jesús, nosotros nos arrendamos a ti buscando tu dirección para que tú seas el que nos guía, Señor, con tu Santo Espíritu. Dios mío, en el nombre de Jesús, bendice Sí, esta Señor. nación, bendícela con tu poder, oh Dios. Yes. En el nombre de Jesús, Aleluya. gracias, Señor.
Con nosotros, Amén. hermana. Alabado sea el Señor. En esta noche. Bendecido sea el Señor, alabado Jesús. Praise the Lord. Gracias, Señor. Gracias, hermano, por esta oportunidad que nos concede el Señor una vez más de poder estar en su casa, yes. alabar y bendecir su santo y bendito nombre y darle gracias por todas las cosas lindas y bellas que nos hace todos los días. Él nos da vida y nos ha dado vida y vida en abundancia, como dice su palabra. Así que nosotros estamos contentos hoy y siempre tenemos que estar contentos porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, nos ha salvado, nos ha perdonado, ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida y estamos confiando y creyendo en su palabra y esperando que Él obre en cada uno de nosotros. Así es que hoy estamos en la lección número 10 y se trata acerca de otra mujer famosa en la palabra del Señor y esta es nada menos que Noemí. Bendecido sea el Señor. Hoy estamos en Ruth. Vamos a estar viendo el libro completo. Es un pequeño libro, más que de 4 capítulos, pero pues hay bastante que hablar de ello. Y aunque el libro se llama Ruth, la persona principal en ese libro es Noemí. Bendecido sea el Señor. Aquí vamos en esta unidad de las mujeres piadosas en las Escrituras. Noemí, desconsolada y bendecida. Hermano, es algo como contrario el título de esta lección, pero verdaderamente que esta mujer sufrió 3 terribles cantazos, uno detrás del otro. Su esposo murió y también dentro de poco tiempo murieron sus 2 hijos. Y una mujer en aquel entonces, hermano, viuda, y especialmente ya ella había tenido hijos que ya se habían casado, quiere decir que ya estaba bastante avanzada de edad, no tenía mucha esperanza para tener un futuro esposo quizás o un futuro mejor. Pero cuando usted y yo servimos al Señor, sabemos que Dios siempre está trabajando detrás, aunque usted y yo no lo veamos. Amen. Y en este libro lo vamos a estar viendo cómo Dios estuvo trabajando en todo el tiempo para favorecer a Noemí y también a Ruth, que tomó una gran decisión de decir: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Un verso que aprendimos en el principio cuando empezamos a estudiar las Escrituras. Ese verso se quedó con nosotros grabado porque realmente es algo que nos ha tocado en nuestras vidas y que podemos ver la diferencia que hay cuando una persona conoce y acepta al Señor y lo que Dios hace con ella. Así que con esto vamos a empezar la escuela dominical. Dice aquí Ruth del capítulo 1 hasta el capítulo 4, verso 22. Y la verdad central nos dice así: Dios obra soberanamente en nuestra vida a través de todas las circunstancias. Así que a veces nosotros decimos, pero ¿por qué nos están pasando tantas cosas? Noemí, ¿verdad? En el caso de Noemí, ¿por qué le pasó tantas cosas? Ellas salieron de Belén para ir a Moab porque en Belén había hambre, había una gran hambre. Y entonces ellos pensaron que allí ellos iban a salvar su vida. Pero ¿qué acontece, hermano? Que en vez de salvar su vida, encontraron estos 3 miembros de la familia la muerte, murieron allí. Entonces ahora ella dice: yo salí llena y regreso a Belén vacía, con las manos vacías. Si es que estaba desconsolada. Pero vemos que por la decisión que tomó Ruth, vino a ser bendecida. Bendecido sea Dios. Dios no se olvida de nosotros, hermano. Él siempre está trabajando, aunque usted y yo no lo veamos. Bendecido sea Dios. El versículo clave nos dice, dice aquí: y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Qué gran verdad. Boaz fue un hombre que hasta el día de hoy nosotros seguimos mencionándolo porque él hizo una obra grande para salvar el nombre de esta familia, ¿verdad? Y Dios lo bendijo dándole un hijo, ¿verdad? Que se llamaba Obed y que luego vino a ser el abuelo de nuestro muy querido rey David. Bendecido sea el Señor. Así es que es una lección que, a pesar que es un libro tan pequeño, tiene tanta historia que, aunque no se menciona mucho después de esto, hasta la genealogía, no se menciona Ruth, hasta la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, pero tiene gran historia detrás de este libro. Bendecido sea el Señor. Las metas de la enseñanza nos dice:
los alumnos reconocerán que Dios está obrando a través de las circunstancias para cumplir sus propósitos redentores. O sea, que usted y yo a veces no vemos lo que Dios está haciendo, pero Dios está obrando todo el tiempo, como dice el cántico ese último que se ha cantado tanto en inglés y en diferentes lenguajes. Dios siempre está obrando. Es bueno que lo entendamos. Y perdónenme que pasé por alto sin decir algo de Ruth 4:14. Estas fueron las mujeres amigas de Noemí las que hablaron de esta manera y alabaron a Dios. Dice: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre sea celebrado en Israel. Cuando ella regresó y con toda la amargura que ella decía que no la llamaran Noemí, sino que la llamaran Mara, que porque estaba amargada, había amargura en ella por todo los sufrimientos. Pero ahora vemos que cuando Dios la bendice de esta manera, ella ahora las amigas juntamente con ella lo han loado y bendecido el nombre de Jehová, porque Dios la bendijo, ¿verdad?, de una manera especial. La segunda meta de la enseñanza es: debemos elegir confiar en el amor y la provisión de Dios sin importar las dificultades que surjan. ¿Oyeron bien? Elegir y confiar en el amor y la provisión de Dios sin importar las dificultades que surjan. Si nosotros podemos ver y examinar cómo esta mujer sufrió y cómo Ruth sufrió, cómo sufrieron las dos, ¿verdad? En este momento, no hay muchos detalles del sufrimiento de ella, ¿verdad? No se nos dice cómo le pasó a ella después que se murió el esposo, ni después que se le murieron los hijos, pero usted y yo, que tenemos familiares que se han ya ido con el Señor, sabemos cuánto se sufre cuando se va un familiar de uno, ¿verdad? Especialmente el esposo y los hijos. Así es que, aunque no nos dan muchos detalles, sabemos que hubo dolor, hubo separación, hubo tristeza, hubo pobreza, hubo necesidad, hubo dificultades y hubo un momento que, como dice aquí, que tuvo que empezar se levantó y se olvidó del problema que tenía y empezó a pensar en el futuro, tanto para ella como para Ruth. En la tercera dice: debemos canalizar el amor sacrificial de Dios, o sea, canalizarán, dice, canalizaremos el amor sacrificial de Dios hacia los demás, incluso a personas que son difíciles de amar. En el caso de Noemí y Ruth, ese no fue el caso, ¿verdad? Ella amó a su suegra de una manera especial. Ella le rogó que se quedara en Moab y se quedara allá, y así era su vida. Pero Ruth dijo: no te dejaré, no te desampararé, iré contigo a donde tú vayas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esto es una seña de un gran amor, hermano. Y aquí ella se estaba sacrificando, y también Noemí estaba en un gran sacrificio, porque también ella la amaba, y si ella hubiera decidido lo contrario, también Noemí hubiera sufrido. Pero gracias a Dios que Dios siempre obra para mejor, para hacer las cosas mejor para con nosotros. Vamos a estar viendo los versos que tengo citados aquí en el expositor, pero la lección es el libro completo. Así es que usted tiene el tiempo de leerlo, léalo, repáselo. Aquí vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra del Señor así. Dice: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y murieron también los dos, Maglón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Así que había razón por la cual ella estuviera desolada, ¿verdad? Triste, amargura, hermano. Cuando especialmente en esta cultura, aquel entonces las mujeres no trabajaban como trabajamos hoy, ¿verdad? Se trabajaba en la casa, se enseñaba a los niños en la casa, sus modales, sus cosas, pero era bien raro que salieran a trabajar afuera. Pero vemos aquí que ella, ¿verdad? Que Dios, ella no se sintió desamparada, sino que se sintió desamparada, sí, porque sus hijos y su esposo murieron, pero vemos que Dios no la dejó sola.
De ahí brincamos al verso 19 del primer capítulo. Dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? O sea, que cuando ella regresó, hermano, usted sabe lo que es una viuda en el país, en este país específicamente, para aquel tiempo se tenían que vestir como viudas. Usted sabe que era una diferencia entre la doncella y la viuda por su vestuario, era una. Dos, todos ellos sabían que al verlas a ellas dos solas, faltaba el esposo y faltaban los dos hijos que ellos conocían. O sea, era algo que ellos notaron inmediatamente que algo había pasado. Pero bueno, dice aquí, ella le respondió, no me llames Noemí, que Noemí quiere decir placentera o amigable, ¿verdad? Sino llamadme Mara. Mara quiere decir amarga, amargura, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y ahí es donde nosotros a veces cometemos el error, ¿verdad? Aunque ella llama aquí al Todopoderoso con un gran respeto, ¿verdad? Vemos que está hablando del Dios Todopoderoso, pero aparentemente lo está culpando a él, pero en realidad le está reconociendo que él es su Dios. Verso 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Y póngale punto a eso ahí, porque ahorita a lo último vamos a estar viendo esa parte, porque, ¿cómo se llama? Cuando Boaz decide arreglar las cosas y buscar la manera de cómo contraer matrimonio con Ruth, él le da también estas palabras a ella, no vayas a mí con las manos vacías, y también le da un número que se encuentra en Apocalipsis de 6 medidas de cebada. Sé que son dos cosas que tenemos que poner en orden con la palabra de Dios. Dice aquí, yo me fui llena, pero ahora me he vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová me ha dado testimonio contra mí? Ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Capítulo 2, verso 19. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. En inglés dice Boaz, en español es Boaz, ¿ok? Boaz. Verso 20, Boaz, ajá. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová. Estas palabras son proféticas, hermano, palabras que Noemí acaba de decir, porque mire cómo ella lo pone, que sea el que Dios va a escoger para ti. Vea, sea. Pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos, de los que podían comprar la tierra, del que podía comprar la tierra, y el que podía casarse con ella si él así decidía, y si el que le tocaba el turno desechaba, él podía hacerlo. Capítulo 3 y verso 3. Dice, este es el consejo que le está dando Noemí a su nuera para que vaya. Esto es ¿cómo se dice? Cuando la mujer va, cuando el hombre va a, ¿cómo se llama? Cortejar a la mujer, cuando va a hablarle de matrimonio, va a hablarle de que quiere tener una relación con ella para casamiento. Esto es más o menos lo que está ocurriendo en este capítulo. Ella le dice, te lavarás, Noemí le dice, te lavarás pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Wow. Verso 4, hermanos, ¿sí quiere decir que las mujeres han sido, ¿cómo se dice? Buenas instructoras. Buenas instructoras también, o sea, que esto se practicó también, podemos verlo aún en el tiempo bíblico, ¿ok? Verso 4, y cuando él se acueste, sigue su consejo, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies,
y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Ok, aquí hay muchos comentarios, ¿verdad? Hay comentarios bíblicos que dicen que esto aquí quería decir que ellos iban a tener una relación sexual, pero el libro completo nos deja entender que tanto ella como él eran gente castos, piadosos, ¿verdad? Y cuidadosos de las cosas del Señor, así que esto hay que completamente echarlo para afuera. Entonces Noemí, verso 18, dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. O sea, una vez Boaz, usted se puede imaginar el susto que Boaz encontró con encontrar una mujer allí acostada a los pies de él, ¿verdad? Eso tiene que haber sido algo sorprendente para él, porque él era un hombre piadoso. Vemos que cuando él viene a saludar a la familia en el capítulo 2, en el capítulo 1 por ahí, que viene a saludar a la gente que trabaja, él los saluda con una bendición de Dios a él. También cuando ve a Ruth, él dice que es una mujer virtuosa, o sea, que es un hombre de respeto, un hombre de caridad, hermano, no era cualquier cosa, así que todo pensamiento contrario fuera. Era posibilidad también, sí. Pero no creo que aconteció. El capítulo 4 y verso 14 nos dice: y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. O sea, las mujeres amigas de Noemí alababan a Dios porque Dios permitió que hubiera un pariente que redimiera a Noemí y a Ruth, y también tuviera un hijo que llevaría el nombre de esta familia. Verso 15: el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Mira, hermano, aquí no estaba solamente el futuro de Ruth, sino el de Noemí, porque viudas, hermano, en este tiempo no había muchos trabajos. Miren, los trabajos que podían tener era lo que estaba haciendo Ruth, ¿verdad? Cuando ir a escoger espigas detrás de los que espigaban el campo y recoger lo que ellos no espigaban, y así era que se podía mantener. Esto lo había propuesto Dios en la ley con el propósito de ayudar a los pobres, a las viudas y a los huérfanos. Así es que este era el sistema de welfare en aquel entonces. Así es que, aunque Dios había provisto para las viudas, los huérfanos y los enfermos y los pobres, perdón, también sabemos que también él tenía otras leyes, como el de el pariente redentor, para que también redimiera cuando cosas así semejantes pasaran. Por ejemplo, cuando muriera uno, o cuando se pusiera bien pobre y perdiera la finca, lo que le pertenecía, o cuando fueran, por una causa u otra, fueran esclavos que podían ser libertados por los parientes. Así que Dios siempre ha pensado en el pobre, hermanos, siempre. Y verso 16: y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. ¡Qué bendición para Noemí! Después de vieja, ya tenía que estar bastante avanzada, y saber que tenía un niño que ahora tenía esperanza. No solamente es Ruth, sino ella, para el futuro de ella, que Dios velaría hasta el final de su vida por este nuevo pariente que había, como se dice, venido a su vida y que iba a restablecer la esperanza y el gozo de su vida. Así que, hermano, es una historia. Yo le dije a mi esposo el día que estaba estudiando la lección, le digo: William, después, mi esposo es bien humorístico, es bien humorístico, hermano. Yo le digo: William, estoy leyendo la historia más linda de la palabra de Dios después de la historia de nuestro Señor Jesucristo. Y si ustedes se imaginan lo que él me dijo, se van a estar riendo un buen rato. Él dice: bueno, pues tiene que ser la historia mía y tuya. Y yo le digo: pero ¿dónde tú has visto la historia mía y tuya en la Biblia? ¿Ok? Así es que él es muy humorístico. Yo le estoy diciendo porque realmente esto es una historia bella.
Es una historia donde nosotros vemos a Dios en todos los puntos de cada capítulo y vemos cómo Dios obró para bienestar de personas que lo amaron, lo honraron, lo obedecieron y siguieron su palabra. Así es que eso es un ejemplo para que usted y yo también hagamos y vivamos. Seguimos. Dice aquí, Noemí nos enseña a reconocer la provisión de Dios y a confiar en su cuidado, pase lo que pase. Responde con sinceridad ante la pérdida, lucha con la amargura, responde al amor incondicional y experimenta la redención. ¿Sabe que haber sido redimida la familia es experimentar la redención? Y esto es algo simbólico que tenía que ver con lo que venía a ser nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Redentor. Amén. Esta es una historia escrita, considerada de las mejores, ¿verdad? Incluye dificultades, pérdidas, culmina con alegría y esperanza. Se envuelve la tragedia y el triunfo y el amor sacrificial. También nos muestra cómo Dios obró a través de los acontecimientos para traer a cumplimiento su promesa de redención. En este estudio consideraremos desde la perspectiva de Noemí, porque yo le dije a ustedes que aunque a pesar de que el libro lleva el nombre de Ruth, la persona más importante en este libro es Noemí, ¿ok? La suegra de Ruth. El poeta alemán Wolfgang von Goethe llamó al libro como la obra completa más hermosa en pequeña escala. Y yo estoy de acuerdo con él también, porque es una historia tremenda. Vemos el amor de Dios, el amor sacrificial de dos personas que se amaron de una manera especial y cómo Dios intervino en todas las circunstancias. Así que yo estoy de acuerdo con él. Que es profunda y nos cuenta una historia cautivante y que describe cómo Dios obró continuamente a favor de Noemí y Ruth. Las guió de lugar a lugar, las protegió del peligro, suplió sus necesidades y las usó para bendecir a los demás. En cada capítulo del libro se revela a Noemí. Primera, reacciona con sinceridad ante la pérdida, hermano. Toda persona que pierde un ser querido tiene cierto desconsuelo. Y esa es una de las cosas que se ve en el capítulo 1. En el capítulo 2, lucha contra la amargura. ¿Ok? Dice, yo no me voy a quedar así, me voy a levantar, vamos a ver qué hacemos. ¿Verdad? Una vez Ruth tomó la decisión de seguir con ella tuvo que tomar la batuta para esta nueva, como cabeza de familia. Tercera, el capítulo 3, responde positivamente al amor incondicional de Ruth. Cuando Ruth le dice, yo iré a donde tú vayas, y tu Dios será mi Dios, y nada nos separa más que la muerte, ¿verdad? Así es que, y tu pueblo será mi pueblo. Así es que ella tomó esa decisión y ¿cómo se dice? El amor fue incondicional de Ruth hacia ella. Y en el capítulo 4 experimenta la redención a través del matrimonio de Ruth y Boaz. ¿Ok? Seguimos. Dice la aflicción de Noemí. Ruth 1 del 1 al 6. Dice así. Dolor a cada paso. Entonces lo que es que se le muere el esposo y después los dos hijos. Y un hijo se llamaba enfermo y el otro se llamaba enfermizo. Yeah. Ajá. Así es, los dos nombres que tienen ahí, eso es lo que significa. Ahorita entramos en ello. Al principio del libro se cuenta que la historia tuvo lugar en los días de los jueces. La semana pasada estudiábamos acerca de Débora, ¿verdad? Y en ese tiempo la escritura nos decía que en ese tiempo la gente vivía en una anarquía. Todo el mundo hacía lo que le daba la gana, como quería. No tenían gobernador, no tenían nadie que lo gobernara. Así que actuaban como ellos querían. Ese fue el tiempo que vivió Ruth y Noemí. Seguimos. Dice, a pesar de esto, los libros de Ruth y de los jueces son tan diferentes.
Los Jueces es un drama internacional arrasador, llenos de guerra, héroes, maniobras políticas, pero en cambio Ruth es una historia personal que nos cuenta la historia de una familia piadosa y su lealtad a Dios. ¿Se dan cuenta? Dios no pasa por alto cuando usted y yo somos leales a Él. Por eso es que hay que ser fiel, pase lo que pase. Amén. Okay. Saber en el momento que esto se llevó a cabo nos ayuda a comprender cómo pudo haber sido su vida. Tiene que haber sido muy triste, hermano. Después que se murió su esposo, sus 2 hijos, la vida de Noemí tuvo que haber sido muy triste. No es fácil vivir fiel a Dios cuando cada uno hace lo que bien le parece. Jueces 21 y 25, así era como terminaba el libro. Noemí y Elimelech vivieron durante este tiempo. El nombre de Elimelech quiere decir Dios es mi rey. Y el nombre de Noemí, placentera o amigable, ¿ok? Dice, ellos vivían en Belén, que se reconoce como la casa de pan, ¿verdad? Así que, pero hubo hambre en la tierra, dice, y ellos se mudaron a Moab, junto con sus 2 hijos, Malón, y Kelión, que sus nombres significaban enfermo y enfermizo. Allí murió Elimelech, vivieron 10 años y sus 2 hijos se casaron y también murieron. Así quedó Noemí desamparada junto con sus 2 nueras, Orfa y Ruth. Esta es una de las pocas veces que un esposo es identificado por una referencia a su esposa, ¿verdad? Elimelech y Noemí, ¿verdad? Haciendo así que Noemí sea el principal personaje de la historia y la nueva cabeza de la familia. Ser viuda en ningún tiempo, hermano, ha sido bueno, pero para este entonces era peor. Había pocas oportunidades de mantenerse por sí misma. Serían obligadas a depender de los demás y eran susceptibles de sufrir abusos y descuido sin la ayuda de algún familiar masculino que las protegiera. Así es que no era fácil la vida, ni era en aquel entonces, ni es en este entonces tampoco, vivir sola. No podemos imaginar la desesperación de Noemí. Pero en el verso 6 nos dice que se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Qué bueno es, hermano, cuando usted y yo nos mantenemos en contacto con lo de adentro y también con lo de afuera. Porque si ella no hubiera estado en contacto con lo de afuera, ella no hubiera sabido que en Israel había ahora pan, ¿verdad? Si no se hubiera quedado todavía en Moab. Ella hizo arreglo para regresar a Belén. Este viaje dilataría aproximadamente entre 7 a 10 días. No era muy lejos, pero el camino era muy seco, ¿verdad? Y además 2 mujeres solas, es un peligro caminar. Es un peligro caminar. ¿Ok? Era lejos, pero era un terreno seco y desafiante. La caminata de 2 mujeres solas, ¿verdad? Era muy desafiante. Este viaje reflejaba la condición del corazón de Noemí, desolado, solitario y vulnerable. Porque, hermanos, así son las cosas. Cuando menos ustedes piensan, viene un enemigo ¿cómo se dice? A tropezar en nuestras vidas. Un amargo lamento. Ruth 1 del 18 al 21. Dice así. Las despedidas, hermano, nunca han sido muy placenteras, a no ser que sean personas que no se aman, ¿verdad? Noemí animó a sus 2 nueras, Ruth y Orfa, a que regresaran a sus familias. Orfa estuvo de acuerdo y regresó a Moab, pero Ruth mostró un verdadero amor y cuidado por su suegra Noemí. Y aquí
este famoso verso que nos aprendimos cuando estudiamos por vez primera esta historia. Ruth 1:16, que dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. ¿Qué clase de confesión, hermano? Esto nos deja ver cómo Noemí trabajó a Ruth durante el tiempo que estuvieron casada con su hijo, durante el tiempo que fue su nuera. Ella tiene que haber hablado de las costumbres, de las leyes, de las cosas de Dios y de Dios. Así es que en este momento ella, todo lo que ella le había enseñado, lo saca para afuera. Ya yo aprendí la lección y yo quiero seguir contigo, ¿verdad? Así es que bueno, por eso es que es bueno instruir a nuestros hijos en lo que creemos y lo que confiamos y lo que hemos profesado. Este amor de Ruth hacia Noemí se manifestó a través de sus palabras, junto con sus acciones. Porque no solamente ella le dijo todo esto, sino que dijo, no te dejaré, seguiré contigo y vamos a estar juntas, solamente la muerte nos separará. Comenzaron el viaje y con la ayuda de Dios llegaron a Belén y la ciudad se conmovió por causa de ellas. Las recibieron amigablemente, pero Noemí no quería que se le llamara amigable o placentera, sino que se le llamara mala o amarga. Noemí citó a Dios como la fuente de su sufrimiento, usando los nombres del Todopoderoso, el Shaddai, y Jehová, el Señor. Aquí reconocía su dolor y el supremo señorío de Dios. Ella estaba respondiendo correctamente a la pérdida de 3 seres queridos. Sí, hermano, ella estaba sufriendo porque la pérdida de un hijo no es fácil, ¿verdad? Ni tampoco la pérdida de un esposo. Y cuando se encuentra uno en una situación que está viuda sin tener quien ayude, aún peor. Su esposo y sus 2 hijos, ¿verdad? El duelo es doloroso e incómodo. A menudo volvemos a la llamada de lo normal. O sea, que aunque estemos en sufrimiento y estemos en dificultad y sea la situación que estamos, tenemos que buscar maneras de cómo normalizarlo. Porque ¿quién nos va a dar comida si no trabajamos? ¿Quién nos va a ayudar si nosotros no damos el primer paso? Siempre hay que dar un primer paso, hay que volver a lo normal. Hoy hay que procesar nuestras pérdidas y dar tiempo para sanar nuestro corazón, nuestra mente y nuestras emociones. Así es que no nos podemos quedar en el dolor de que se nos murió el papá, o se nos murió la mamá, o se nos ha muerto el hijo, por doloroso que sea, hermano. Tenemos que levantarnos, tenemos que seguir hacia adelante. En estos tiempos es bueno expresar nuestro amor a los seres queridos. Cuando estamos en una situación como esta, es bueno que usted y yo demostremos el amor a nuestros seres queridos. Ruth había perdido a su esposo también y estuvo dispuesta a seguir a su suegra, sin importar el costo. Ella la amaba y no permitió que el dolor amargo rompiera el único vínculo entre ellas dos, el amor, ¿verdad? Así es que esto es una historia preciosa. Vamos en la parte segunda, la providencia en la vida de Noemí. Ruth, capítulo 2, del 17 al 23. Dios provee para sus hijos. Vamos a mencionar todas las formas en que Dios ha provisto para Noemí. Primero, hizo que terminara el hambre en Belén, ¿verdad? Ella aseguró de que Noemí se enterara de ello. Segundo, la cuidó a través del amor que su nuera le mostró. Tercera, las protegió durante el viaje a regreso a Belén. Cuarta, la llevó al fin de la primavera y al comienzo de la cosecha de la cebada. O sea, la llevó al lugar donde iban a ser sostenidas, ¿verdad? Y donde iban a tener que comer y donde iban a encontrar un futuro.
El quinto, había puesto leyes en la palabra de Dios, en Deuteronomio y en Levítico, ¿verdad? Acerca de las viudas, de los pobres y de los huérfanos, para que ellos también tuvieran con qué sobrevivir. Había puesto leyes que ayudaran a las viudas, a los pobres y a los huérfanos. Sexta, la condujo a uno de los campos de uno del cual podía redimir a la familia. Un hombre respetable, conocido por su riqueza, fe e integridad. Dios guió a Ruth a un lugar donde se le proveería generosamente. Booz reconoció la integridad y el arduo trabajo de Ruth. Una de las primeras cosas que Booz notó de Ruth fue su perseverancia y el arduo trabajo que ella decidió sacrificarse ella para ayudar a Noemí, hermano. Esto es bien poco que se ve hoy en día. Esto no es así como hoy en día no vivimos así. Y oró, miren lo que dice, y oró para que Dios la bendijera. En el capítulo 2 y verso 12, él oró para que Dios bendijera a Ruth. ¿Okay? Ambas buscaron a Dios y Él les proveyó en todo tiempo. ¿Se da cuenta? Es un ejemplo para usted y para mí, que nosotros tenemos que reconocer que Dios es el que provee todo lo que nosotros tenemos y que a Él es que tenemos que darle gloria, honra y alabanza, y a Él es que tenemos que clamar. En Levítico 19, versos 9 y 10 y 23, verso 32, yo no te puedo buscarlos ahora, pero los cito para que ustedes los busquen. Nos habla de las leyes que de antemano Dios había designado para ayudar a los pobres, viudas y huérfanos. Ruth le cuenta a su suegra a dónde había trabajado. Noemí reconoce que Booz era pariente y alabó y bendijo a Dios, porque ya, ¿cómo se dice? Estamos viendo que el rompecabezas está llegando a todos sus puntos y que está casi para culminarse, de construir, ¿verdad? Esto es parte del rompecabezas que ella está experimentando. Como pariente redentor, tenía ciertos deberes para con la familia. Podía recomprar o redimir la propiedad del que había muerto, de Elimelech, ¿verdad? O podía también redimir por causa de la pobreza, ¿verdad? Esa era una ley. Levíticos 25, 23 al 28 usted puede ver eso. O podía también redimir o rescatar a los que habían sido vendidos como esclavos también. Así que esto era una ley que Dios tenía con el propósito de ayudar en todas estas crisis que el mundo atraviesa hoy y que el pueblo de Dios atraviesa. Podía preservar linaje aún de un pariente varón que había muerto sin hijos, casándose con su viuda y engendrando un hijo. Deuteronomios 24 y verso 5, usted puede leer de 5 al 11, pero el verso 5 lo explica. El cuidado de Dios hacia los pobres y las viudas es evidente a través de las Escrituras. Pablo, en el Nuevo Testamento, dio instrucciones a la iglesia acerca del cuidado de las viudas, en 1 Timoteo 5, del 3 al 16. Y en Santiago 1:27 también nos dice, la religión verdadera es cuidar de las viudas y los pobres y los huérfanos. Este papel del pariente redentor estaba ligado a la relación del pacto entre Dios e Israel, simbolizando a Dios como el redentor supremo de su pueblo y también a nosotros como nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro redentor de su pueblo. Es así que Noemí animó a Ruth a seguir trabajando durante la temporada de la cebada y la del trigo. Ella llegó a la conclusión que Dios estaba alineando soberanamente para seguir proveyendo para ella y para Ruth.
no solo por una temporada, sino para el resto de su vida. Usted ve, hermano, que Dios siempre es fiel a los que aman y creen en su palabra y les obedecen. Amén. Sí, mi hermano, así es. Seguimos. En Ruth 3, del 1 al 5, 16 al 18. Noemí participa en el plan de Dios. Así que todas las cosas que Noemí estaba haciendo eran parte del plan de Dios. Aunque nos parece raro el consejo, pero estaba Dios ahí en todo ese asunto. El amor y la fidelidad de Ruth son evidentes en este libro, pero no podemos pasar por alto cuánto amó Noemí a las personas que Dios había puesto en su vida. O sea, vemos a Ruth que es evidente en el libro, pero no podemos pasar por alto el valor y lo que nos enseña Noemí en este libro, ¿verdad? Lo que pasó a través de su vida, había puesto en su vida. Capítulo 1 dice: le dio libertad a sus nueras para regresar a su tierra. Las dos pudieron haberse quedado, pero Ruth decidió quedarse con ella. El capítulo 2, Noemí aconsejó a Ruth acerca de las leyes y costumbres de su nuevo hogar, enseñándola a cómo servir al único Dios verdadero, que nosotros tenemos obligación de hacer eso con nuestros hijos también, con nuestros familiares. El capítulo 3, olvidó su dolor en Adán, Noemí, y reconoció el plan de Dios y dejó su dolor para ayudar a unir a Ruth y a Boaz. En Ruth 3 dice Noemí, le dijo: ¿no he de buscar ahora para ti para que te vaya bien? Ella se sentía responsable de dejar a Ruth segura en algún lugar. Ella se sentía con esa responsabilidad. Era como su hija ahora. Era su nuera, pero era como su hija. Así un pacto con su pariente redentor, ¿verdad?, en forma de matrimonio, traería paz a ambas mujeres. Esto es un símbolo de lo que ha hecho Cristo para todos los que creen en Jesús, nuestro Redentor. Hebreos 4, del 1 al 3. Perdón. En Ruth 3 y 4, Noemí le dio instrucciones detalladas a Ruth para que le transmitiera a Boaz el mensaje de que estaba disponible para casarse con él. Esto es algo que yo lo veo un poquito raro, ¿verdad? Pero aparentemente se practicó en aquel entonces y fue correcto y Dios estaba en el asunto. ¿Okay? En la era o campo de trillar los granos de cebada y el trigo, se iba a encontrar Boaz durante la noche. He aquí que en los campos de las eras habían ocurrido un sinnúmero de acontecimientos, tales como los rituales del duelo de los hijos de Jacob, cuando Jacob murió, ¿verdad?, que lo regresaron a Israel, ¿verdad? Ellos lloraron en Génesis 50, del 10 al 11, usted lo puede leer. El segundo, otro ejemplo de esto, de que se encontraban en la era donde se cultivaba el trigo, la cebada, lo que fuera. La confirmación del llamado de Gedeón. Gedeón se encontraba, ¿cómo se dice? Sacudiendo el trigo. El grano que fuera, de lo que fuera, en Jueces 6:37, ¿verdad? Y también vemos otro encuentro que pasó ahí, que fue bien importante, el encuentro de David con un ángel, ¿verdad? Cuando el ángel quería destruir a todo lo que había pasado, ¿verdad?, y había venido aquella plaga tan grande, el ángel se le apareció en 2 Samuel 24, así que usted puede leer eso. Y este sería el lugar donde él se apareció, sería el lugar donde Salomón construiría el gran templo de Salomón. Al seguir las instrucciones de su suegra, ella confió en su dirección y respondió a ella. Perdón. En Ruth 3:5 nos dice: haré todo lo que tú me mandes. Discúlpeme un momentito, hermano, que tengo la boca seca.
haré todo lo que tú me mandes. ¿A dónde me quedé? 3:5. Aquel. No, aquí ahora no me Ajá. sé. 5. No, Aquí lo tengo aquí. No. Haré todo lo que tú me mandes. Aunque algunos implican que este consejo de Noemí a Ruth de descubrir los pies implicaba el acto sexual, pero a través del libro no se nos indica tal cosa. Se caracterizan como personas íntegras y piadosas. En el verso 3 del capítulo 3, verso 11, Boaz llamó a Ruth virtuosa y protegió su reputación. Verso 14, porque él dijo que no se sepa que vino mujer a la era. En medio de su dolor, pérdida y necesidad, Noemí y Ruth encontraron consuelo y propósito. Dios usó su amor sacrificial, tanto de una como de la otra, para abrir puertas para su provisión inmediata y futura. Esto nos enseña que amemos a otras personas sin importar el dolor que estemos pasando. Dios nos sana cuando permitimos que su amor fluya a través de nosotros hacia los demás. En el verso 16, Ruth regresa a donde Noemí y le contó todo lo que había sucedido. Verso 16 dice así: Boaz se despertó y la vio a sus pies. Ella le pidió, dice la escritura, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. En otras palabras, cásate conmigo. Cásate conmigo. Capítulo 3 y verso 9. Boaz Boaz bendijo a Ruth y prometió seguir el protocolo, whatever le demandaba. Había que buscar quién era el que principalmente le tocaba hacer esto, y después tenían que llegar a un acuerdo, y después de eso entonces él podía tomar la decisión. Si aquel no aceptaba casarse con ella, entonces él dice: yo me caso contigo. Porque Que es el otro tenía el derecho. Tenía más derechos, porque era más cercano. Ajá, pariente cercano, ¿ok? Dice, de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. 3:9. Boaz bendijo a Ruth y le prometió seguir el protocolo. En el verso 13, vemos cómo él le responde con gran esmero. Pues claro, verso 13. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si no te quisiera redimir, yo te redimiré. En otras palabras, pase lo que pase, pues, si él dice sí, pues él se queda contigo, y si no, yo. ¿Ok? Vive Jehová. ¿Ok? Ahí tiene a Dios puesto como su primer fortaleza, consuelo y refugio y testigo, como usted quiera llamar. Él tenía a Dios ahí. Descansa pues hasta la mañana. En una reversión del vacío en el principio de la historia que yo le dije, 1:21, que él dijo, que Noemí dijo, yo me fui llena y vengo con las manos vacías. Ahora una reversión, dice aquí, yo me fui llena ahora y con las manos vacías. Y él dice, y no deje que se vaya ahora, no vayas ahora, va con las manos vacías, ahora ve, llévale 6 medidas de cebada. Esto le ayudaría hasta que Ruth se casara con él. En el verso 18, Noemí le asegura a Ruth que él no descansaría hasta que no resolviera el asunto, verso 18, en ese mismo día. Así que así era la historia. Dios se acuerda de Noemí. Ruth 4, del 13 al 17, capítulo 4. La esperanza y el gozo restaurados. El último capítulo de la historia de Noemí se podría resumirse con las palabras de David, su bisnieto, en el Salmo 30, el verso 5, el verso 11 y el verso 12. Dicen así: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. El verso 11. Has cambiado mi lamento en baile,
desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría. Y el verso 12, por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Esto es un cántico que se podría cantar conforme a la historia de Noemí. Ya que todo se había arreglado, Boaz compró, dice, la propiedad de Elimelech y se casó con Ruth. Capítulo 4 y verso 13. Dios bendijo su unión con un hijo. Las amistades de Noemí celebraron con ella. El carácter de Boaz fue evidente en esta historia. Vimos su fe con los saludos a sus trabajadores en su campo. Jehová sea con vosotros. Ruth 2:4. Cuidó de Ruth desde el principio, que se mantuviera cerca de las mujeres jóvenes. Les advirtió a los varones que cuidaran de ella y la trataran con amabilidad. Hermano, quiere decir que Dios estaba trabajando desde el principio con Boaz también. Algo que él observó fue cómo ella cuidaba a Noemí. Reconoció su fe y la forma que se había refugiado en Dios. Le dio más de lo que ella esperaba. Cuidó de su reputación, le dio su nombre. Esta historia se compara con la de Job. Dios restauró su fortuna como lo hizo con Job. 42 del 10 al 11. En Ruth 4 del 14 al 15, sus amistades celebraron con ella. Dios había provisto un nieto llamado Beb que continuaría el linaje familiar. En cambio, nosotros cuando seguimos a Jesús, el Espíritu Santo vive en nosotros, llenándonos con su amor y permitiéndonos amarnos a los unos a los otros como Él hace, ¿verdad? En Romanos 5:5. Al igual que todos los protagonistas de esta historia, también nosotros podemos ser instrumentos de Dios para cumplir su propósito en la vida de otras personas. La historia redentora de Dios. Dios proveyó para Noemí providencialmente en su pérdida y amargo dolor. La redimió de todo lo que había perdido y renovó su alegría y esperanza. A través de la familia de Noemí y Ruth, todas las generaciones futuras serían bendecidas. ¿Por qué? Porque de ahí vendría la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. El libro comienza en el tiempo de los jueces, en una época oscura, pero termina con un recordatorio de que Dios está obrando todo el tiempo y asegurándole el futuro de su pueblo. Obed, su nieto, se convirtió en el abuelo del rey David. En Hechos 13:22 nos dice que David tenía el corazón como el corazón de Dios. Y a Ruth se le vuelve a mencionar en el libro de Mateo, en las genealogías de Jesús. El tiempo iba a revelar que la historia de Noemí era parte de una historia mucho más grandiosa, la obra redentora de Dios. Hermano, esta es una historia bella. Me gustaría que fuera una novela y no de las que ponen en la televisión, sino como pudiera leerla en tal estilo. Hermano, es precioso. Usted ve cuando uno confía en el Señor, cree en su palabra, obedece sus reglas, vemos que Dios dice que no nos dejará, no nos desamparará, está con nosotros siempre. Y lo podemos ver como lo hizo con Noemí y Ruth, y como lo ha estado haciendo con cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Así que el Señor le bendiga, el Señor le guarde. Hasta aquí mi parte. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Francis y preciosa historia bíblica, alabado sea el Señor. Y bueno, hay tantas cosas que decir, pero ella pues hizo un buen trabajo. Y usted sabe, la escritura pues tiene muchas cosas que enseñarnos a nosotros y hay cosas que nosotros no entendemos. Y yo creo que muchas de ellas vamos a ir a la tumba y no las vamos a entender. Pero sí vemos que Dios tiene un plan, alabado sea el Señor, para todos nosotros. La Biblia dice que
los planes que Él tiene para nosotros son buenos. Amen. Alabado sea el Señor. Y Ruth, hermano, pues, Ruth, Noemí, y bueno, pasaron las duras y las maduras, pero Dios estaba ahí para rescatarlos. Alabado sea el Señor. Así que Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Vamos a despedirnos ahora. Alabado sea el Señor. Y bueno, yo pudiera añadir otras cosas, pero mejor es que no lo haga. Y vamos a dejarlo así. Vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres un buen Dios, un Dios grande, un Dios amoroso, un Dios poderoso, pero un Dios amable o amante. Alabado sea el Señor. Padre, te bendecimos por esta bendición que nos diste de estar en tu casa de oración y escuchar tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Gracias, Señor, por ello. Ahora, Padre, vamos a salir de este lugar santo. No queremos ir solos, queremos que tú vayas con nosotros, que tu bendición vaya con nosotros, la de tu Hijo y la de tu Santo Espíritu. Y en el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Ahora déjenme dar la bendición sacerdotal que la encontramos en el libro de Números. Alabado sea el Señor. Capítulo 6, verso 24 al verso 26, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Muy bien, Dios me bendiga. Quiero recordarles pues que el sábado pues tenemos dos actividades. Una es ¿cómo es que se llama? El programa radial a las 11 de la mañana, pero también tenemos una reunión de pastores en la ciudad de York, Pennsylvania, y está como a 2 horas y pico de acá, ¿me entiendes? Pero el asunto es que mañana, Dios permite, voy a grabar el programa y lo vamos a lanzar pues a las 11 de la mañana el sábado. Así que ore por nosotros, estamos un poquito pues atareados y después, ¿cómo se llama? Pues un poco agotados y enfermos, ¿me entiendes? Pero estamos ahí para trabajar en la obra del Señor. Y el domingo vamos entonces a estar aquí a las 11 de la mañana. Por ahora le enviamos un beso, un abrazo a cada uno de ustedes y les decimos good night and goodbye.